El tema de la grabación, siempre se me olvida. Así que ahora, bueno, ahora me acordé y ya la inicié, se supone. Ahí sí. Ya. Bueno, conmigo que soy el tercero, creo. Después viene la Caro Danik, al final. Conmigo vamos a tener 4 clases, 4 viernes, y me corresponde ver con ustedes un área que a mí me gusta harto, ¿no es cierto?, que es el tema de la psicología jurídica, ¿ya? Como ambos cursos que yo le estoy haciendo clases tienen una harta línea práctica, ¿no es cierto? Esa es la idea justamente de poder acercarlos a ustedes a cuestiones más prácticas, más que necesariamente teóricas. Vamos a ver hoy día quizás va a ser un poco más teórico, porque tiene que ver más bien con la conceptualización de psicología jurídica, ¿no es cierto? Algunas cosas en esa línea, la reforma procesal penal, pero la clase número 2 y 3 vamos a ver 3 tipos de informes, ya 3 tipos de informes que están vinculados al área de la psicología jurídica, que es el informe de competencias parentales, un informe muy utilizado hoy día y probablemente todos los que trabajen en Sename o trabajen en programas vinculados a la infancia, van a estar de alguna forma vinculados a todo lo que tiene que ver con evaluación y tratamiento del ámbito de competencias parentales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ese tipo de informe. Vamos a ver también el informe en relacionado a abuso sexual, que es el informe de credibilidad y daño emocional, vinculado a temáticas de abuso sexual, ¿no es cierto? Que es el tema de la toma de relato y después analizar el relato, ¿ya? Es el segundo. Y el tercero que vamos a ver es el informe de daño, ¿ya? Informe de daño que se ocupa harto también en distintos tipos de delitos, que de alguna forma lo que pide el tribunal es evaluar. No sé si todos están vinculados al ámbito judicial, pero el ámbito judicial también, siempre que hay como una denuncia por algo, siempre se incluye el daño moral, ¿ya? No solamente el daño propio de la situación, sino que también el daño moral que eventualmente causó alguna situación, un accidente, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, para cuantificar el daño moral, los abogados por lo general piden un informe psicológico que dé cuenta del daño psicológico, ¿no es cierto?, que pueda tener la persona asociado y producto al evento que se está investigando. Entonces, no sé, pues alguien puede haber tenido un accidente laboral y está denunciando a su empleador porque quizás no tenía las condiciones laborales adecuadas y que eso gatilló que él efectivamente pueda haber tenido algún accidente, como una negligencia, no sé, no tenía los implementos de seguridad vinculados, ¿no es cierto?, al accidente. Eso por una parte, pero también en la denuncia va siempre incluido que ese accidente, por ejemplo, que puede significar que la persona haya perdido algunos, no sé, me tocó hablar hace poco que una persona había perdido unos dedos producto del accidente, ¿no es cierto? Entonces, el abogado señala, bueno, eso también a mi cliente le generó un daño psicológico el haber perdido, ¿no es cierto?, unos dedos de su mano. Entonces, ahí para poder acreditar ese daño, piden este informe de daño, ¿no es cierto?, para poder cuantificar el nivel de daño que pueda tener la persona vinculada a ese accidente. Después lo vamos a ver con detalle porque no es como llegar y responder esa pregunta. Esa pregunta no es fácil responderla, ¿no es cierto? Pero ese es el objetivo. Entonces, como les digo, vamos a ver 3 tipos de informes. Evaluación de competencias parentales, evaluación de credibilidad de relatos asociados a situaciones de abuso sexual y informe de daño. Y eso lo vamos a ver entre la segunda y la tercera clase, ¿ya? Y la evaluación de esta asignatura se va a asociar a que ustedes van a tener que juntarse en grupo y van a tener que hacer uno de estos tipos de informes, ¿ya? Después les voy a explicar bien que eso va a ser en la cuarta clase. La evaluación la vamos a hacer obviamente en clase. Entonces, el cuarto viernes que nosotros nos juntemos, yo les voy después todo se lo voy a explicar en detalle, solamente les estoy dando como el marco para que podamos entender. Entonces, la cuarta clase, perdón, vamos a trabajar en clase, yo les voy a dar los antecedentes, ¿no es cierto? Y les voy a señalar, ¿no es cierto?, el tipo de informe que a ustedes les corresponde hacer, ¿no es cierto? Entonces, algunos grupos van a tener que hacer un informe con competencias parentales, otros grupos van a tener que hacer el informe de credibilidad de relato y otros van a tener que hacer el informe de daño. Entonces, yo les entrego los antecedentes y ustedes construyen el informe, ya lo construyen en clase, ¿ya?
vamos resolviendo dudas, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo hacerlo. Yo obviamente antes les voy a intentar mostrar, ¿no es cierto?, de forma acabada cómo se hace el informe. Y esa va a ser la evaluación. Ya ustedes van a tener tiempo en la clase y no me acuerdo cómo lo hice el año pasado, pero ahí vamos a ir viendo cómo avanzar, pero probablemente van a tener un poquito de tiempo también para poder terminarlo y después me lo envían y esa es la evaluación vinculada a mi parte de la asignatura. ¿Ya, Carolina? Profe, ¿se mantienen los grupos de trabajo que teníamos con la profe Oriana o se cambian? La verdad que eso yo lo dejo más bien a criterio de ustedes. Si a ustedes les acomoda, de repente es más fácil para ustedes mantener los grupos. ¿Ya? Yo por lo general opto por que se mantengan, ya para no hacer mucho, quizás puede ser más amigable para ustedes que se mantenga. ¿Esos grupos de cuántos integrantes eran? Más o menos. Eh, de, no sé, yo, el mío es de 6, al menos. Claro. Pero en promedio 5 o 6, ¿no? ¿Por ahí tienen que andar? Sí, Sí, profe. Sí, 5 o sí, 6. yo creo que lo más probable es que lo mantengamos. Ya lo vamos a mantener para no generar mayor complicación, ¿ya? Y lo otro que yo ya en un semi virtual, anoche les subí toda la información, lo vamos a ver acá incluso para poder guiar también, para que desde ya los que son más aplicaditos, ¿no es cierto?, vayan, que no sería yo como estudiante, porque yo nunca fui así, vayan avanzando en alguna lectura o algo, ¿ya? Porque acá está, yo les puse, ¿se ve la pantalla de semi virtual o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Producto. ¿Dónde está este ramo? Acá. Acá entonces la evaluación la unidad número 3 que es la mía, ¿no es cierto? Yo ya les puse los PPT de la clase de hoy día, ¿no es cierto? Las 3 PPT que vamos a revisar hoy día. Y acá abajo les puse las lecturas que van a estar asociadas a la evaluación, ¿ya? Entonces, acá ¿no es cierto? Tienen que leer el capítulo 1 de este texto. De la lectura número 2 tienen que leer el capítulo 2 y 3. Señalé incluso las páginas, no es tanto lo que tienen que leer, ya no es una cuestión tan extensa. Del 3 tienen que leer el capítulo 2 y del 4 tienen que leer el capítulo 4. ¿Ya? Aquí toda la información, acá están los textos, ¿no es cierto? Entonces obviamente ustedes lo pinchan y les aparece el texto. Eso, para que ya obviamente con tiempo lo puedan ir revisando y además que mucho de esto tiene que ver con las clases que vamos a ver después, entonces obviamente que lo pueda revisar con tiempo, mejor aún para, para poder ir avanzando mejor en las clases, ¿ya? Eso en términos generales, chiquillos. ¿Alguna duda en relación a eso? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, entonces vamos a comenzar, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver más con el marco asociado al tema de la psicología jurídica, que es un ámbito que quizás es más específico, no es un ámbito así como tan, no sé si hay aparte del grupo de alguien siempre hay, ¿no es cierto? Pero no es una de las áreas que quizás genera tanto interés como a lo mejor la clínica infantil o la clínica adulto, más el ámbito clínico, que siempre como que en el ámbito de la psicología genera como más interés, el área jurídica no necesariamente, ¿ya? Entonces, pero sí hay chiquillos que de repente les motiva, y yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, en toda área, que en definitiva la motivación tiene que ver con que a mí me guste el área, ¿ya? Que a mí me motive el área y así probablemente te va a ser más amigable. ¿Ya? Entonces, insisto, lo más probable es que dentro del grupo tengamos a algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que quizás les motive esta área, ¿ya? Eh, bien, vamos a... Bien, ahí sí.
Lo primero, chiquillo, bueno, la psicología jurídica obviamente está en una rama de la psicología, ¿no es cierto?, que se vincula al ámbito de justicia, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación y siempre que trabajemos en el ámbito de la psicología jurídica, siempre ustedes van a estar relacionados, porque dentro del ámbito de la psicología jurídica se desprenden varias subáreas, ¿no es cierto?, que las vamos a ver. Entonces, pero de alguna otra forma, siempre ustedes van a estar vinculados a algún tipo de tribunal, ¿ya? Al tribunal oral, al tribunal de familia, al tribunal laboral, ¿no es cierto? Porque todo lo que ustedes hagan, de alguna otra forma, eh, tienen que informarlo al tribunal, ¿ya? Porque la lógica, ¿no es cierto?, de estar vinculado a eso. Entonces, de alguna otra forma, también hay que conocer algunos conceptos que tienen que ver con el ámbito jurídico, ¿no es cierto? Yo siempre digo algunos, ¿ya? Porque tampoco hay que pretender que uno sea abogado, ¿no es cierto? Porque uno no es abogado. Hay muchas cosas que las tienes que manejar, pero hay otras que de alguna forma también hay que estarlas preguntando cada cierto tiempo a alguien que sea abogado, ¿no es cierto? Hoy día casi todos los programas trabajan, los equipos, por ejemplo, de Sename, que están vinculados de alguna forma también al ámbito de justicia, dentro de los equipos siempre hay un abogado, ¿ya? Entonces la OPD cuentan con abogados, los PRM cuentan con abogados, los centros de atención a víctimas cuentan con abogados, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, eso da el pie para que, obviamente, las duplas que trabajan, porque se trabaja como en tripleta, ¿no es cierto? Que el abogado, el trabajador social y el psicólogo. Entonces, de alguna forma, ahí se van coordinando y se van apoyando respecto a algunos conceptos. Lo mismo que el abogado, si bien puede trabajar en esta línea, no es psicólogo, por tanto, también ahí tiene que el psicólogo generar el insumo, ¿no es cierto?, para que él comprenda algunas cosas que tienen que ver con la psicología. Lo mismo pasa al psicólogo, ¿no es cierto? El psicólogo no es abogado, por tanto no tiene por qué saber todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿no es cierto? Un tema obvio. Entonces también ahí se va apoyando con el trabajo que pueda hacer el abogado o la abogada, ¿ya? Entonces, un poco tranquilidad en eso, porque de repente los chiquillos creen que al trabajar en la psicología jurídica uno tiene que manejar necesariamente todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico. Yo creo que no. Hay que saber el panorama, hay que saber cómo funcionan los tribunales, ¿no es cierto? Que algo vamos a ver hoy día, pero el detalle, obviamente, eso es imposible que ustedes lo manejen. Bueno, la ley está plagada de conceptos psicológicos, ¿no es cierto? Acto, conducta, actitud, voluntad, comprensión, etcétera. Y además psicopatológico, ya en términos de anomalía, alteración psíquica, trastorno mental, enfermedades, deficiencia psíquica, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, como la ley tiene muchos conceptos vinculados al ámbito de la psicología, el juez interpreta también la norma y la conducta humana y hace uso de su sentido común y pone en funcionamiento mecanismos psicológicos atribucionales, teoría implícita y un sinfín de procesos mentales al momento de tomar una decisión. Y por eso que hoy día se plantea que al juez, para tomar una decisión en relación a algún tema legal, idealmente tiene que tener asesoría también de la parte psicológica, ¿no es cierto? Entonces, esta figura que hay, quizás es más conocido, que son los tribunales de familia. Quien ha tenido algún acercamiento al tribunal de familia ha visto una figura que se llama consejero técnico, ¿ya? El consejero técnico, por lo general, tiene dos profesiones, o trabajador social o psicólogo, ¿ya? Entonces, la figura del consejero técnico, que de repente es quien ha ido incluso a un juicio o a una audiencia en el tribunal de familia, siempre está el magistrado arriba, ¿no es cierto? Que después vamos a ver un poco la lógica, ¿no es cierto?, de lo y les traje incluso un video que es bien gracioso, pero que da cuenta un poco de cómo funciona este mundo, ¿no es cierto?, que es como bien autoritario, ¿ya? Entonces está el magistrado, que siempre está así como más arriba, como una especie de altar, y abajo así como más como pollito, ¿no es cierto? Hay una figura que siempre es el consejero técnico, ¿ya? Que como les decía, el consejero técnico puede ser trabajador social o psicólogo, y lo que hace él justamente es esto, ¿no es cierto? Es poder asesorar al magistrado, ¿no es cierto? Que es un abogado, obviamente, en relación a que él pueda tomar una mejor decisión tomando en consideración aspectos que él no necesariamente maneja, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con el ámbito psicosocial, ¿ya? Entonces, esa es la gran pega del trabajador social y por eso que esta figura es tan relevante, porque de alguna forma
genera todos los insumos para que la persona que está tomando una decisión pueda tomar una buena decisión, ¿ya? Ese es como por lo menos en el papel, ¿no es cierto? Ahora sí, va a depender también del magistrado, ¿no es cierto? Hay magistrados que dan mucho más validez a lo que eventualmente pueda opinar el trabajador, el consejero técnico, y otros que probablemente, y se lo aseguro, la verdad que no toman mucho en cuenta, ¿ya? Entonces, eso ya depende ya de los estilos de cada uno, pero finalmente esa es la función, ¿ya? Porque tiene lógica, ¿no es cierto? Si uno lo piensa de esa lógica, ¿no es cierto? Tiene sentido que si la ley está plagada de conceptos que tienen que ver con el ámbito psicológico, el abogado no es psicólogo, por tanto, tiene que tener asesoría, ¿no es cierto?, para tomar la mejor decisión, ¿ya? Algo que tiene que ver más con cuestiones históricas, la Revolución Francesa marca un hito respecto de los derechos humanos, ¿no es cierto?, incluyendo el orden jurídico, aparecen conceptos de responsabilidad, de personalidad, ¿no es cierto?, se va empezando a construir todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico y la psicología. En la década de 70 aparecen los primeros precursores de esta área, que en España siempre ha tenido un avance considerable en lo que tiene que ver con la psicología jurídica, son con a nivel como teórico, quizás donde más avance hay en esta línea, ¿no es cierto? Aparece la Escuela de Barcelona de Psicología Jurídica y la Psicología Penitenciaria. España utiliza el término psicología jurídica en el 32, ¿no es cierto?, en el libro de Mira y López, que es el Manual de Psicología Jurídica, que sigue siendo un manual bien utilizado, ¿no es cierto?, en el ámbito de la psicología jurídica. Entonces, ellos tienen un avance considerable en lo que tiene que ver con la psicología jurídica, ¿no es cierto? Entonces siempre de alguna forma se está mirando para allá también, ¿ya? La psicología jurídica es un área de especialización de la psicología, ¿no es cierto? Tal como está la psicología clínica, la psicología comunitaria, la psicología laboral, organizacional, la psicología educacional, está la psicología jurídica, ¿no es cierto? Es un área de especialización, ¿ya? Tal como ustedes hoy día recuerden que ustedes tienen una formación, toda la universidad a nivel nacional, la formación de psicología es una formación genérica, ¿no es cierto? Antes habían especialidad, había como mención. Yo, de hecho, cuando nosotros estudiamos, nosotros en quinto año escogíamos una mención, que en este caso era salud, que era como clínica en definitiva, pero no se podía llamar clínica, y educación, ¿ya? Entonces, en otra, la Talca hace un tiempo atrás, o cómo partieron, era más bien laboral, ¿no es cierto? Y así cada universidad tenía como ejes en términos de área de especialización que salían los chiquillos, ¿no es cierto?, en formación. Después se planteó que la formación en psicología tenía que ser una formación generalista, o sea, que los chiquillos vieran toda la área y que después, en posgrado, de alguna forma se especializaran en el área que les parezca más, que ellos quieran especializarse, ¿no es cierto? Entonces, hoy día toda la formación es así, ya no es que seamos nosotros nomás, sino que todo, de alguna forma, tiene una formación general y después ustedes en posgrado tendrán que definir, ¿no es cierto?, qué área quizás les vaya acomodando más y hacer alguna especialización en esa área. Y dentro de la psicología jurídica es una de esas áreas, ¿no es cierto? Se confunde harto con el concepto de psicología forense, pero la psicología forense, tal como la penitenciaria, como la criminológica, la victimológica, ¿no es cierto? Son subáreas de la psicología jurídica, ¿no es cierto? Está la psicología, las subáreas que son clínica, educacional, laboral, qué sé yo, y de la psicología jurídica se desprenden también distintas áreas, ya que también, de alguna forma, cuando uno trabaja en psicología jurídica, también tiene que tomar esas decisiones, pues, en qué sistema te acomoda más trabajar. Es distinto trabajar en psicología jurídica en una cárcel, a propósito de la psicología penitenciaria, ¿no es cierto?, que trabajar con víctimas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y además es difícil trabajar con ambos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el ámbito penitenciario tú puedes trabajar, o en el ámbito como de defensoría, podrías trabajar en peritaje vinculado a agresores, ¿no es cierto?, sexuales, y en el ámbito de la víctima tendrías que trabajar en peritaje vinculado a daño, que el peritaje que vamos a ver de credibilidad de relato, por ejemplo. Entonces no podrías hacer ambas cosas, porque no hay un dilema ético incluso, ¿no es cierto?, de que incluso te podría tocar en algún caso evaluar al agresor que fue agresor de la víctima que tú también evaluaste, ¿ya? Entonces por eso sería antiético hacer ambas cosas, ¿ya? Entonces
uno toma decisiones también en relación a eso, qué es lo que le acomoda más y qué área quizás le motiva más, ¿ya? Yo, por ejemplo, difícilmente podría trabajar con agresores sexuales o agresores en general. No es un área muy, muy motivante, pero hay gente que sí le motiva, porque sí le genera interés trabajar en ese perfil, pero bueno, va a depender de lo que le motiva a cada uno. La psicología jurídica Profe, exige, ¿sí? ¿cuáles eran las subáreas? Estaba la forense, la penitenciaria, la victimológica y cuál más. Lo vamos a ver, pero está la victimológica, criminológica, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Mm? La forense más bien es un área que está como, es que casi se ocupa como sinónimo a la psicología jurídica, ¿no? ¿Ya? Pero ahí hay cierta confusión, ¿ya? Y lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, que la psicología jurídica exige el conocimiento del sistema procesal en el cual se pretende aplicar, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo trabajo en el ámbito del tribunal de familia, tengo que manejar alguna información de cómo funciona el tribunal de familia, ¿no es cierto? Si yo trabajo en el ámbito laboral, tengo que tener ciertas nociones de cómo funciona el ámbito laboral. Si yo trabajo en el ámbito penal, ¿no es cierto?, tengo que tener algunas nociones de qué significa el juicio oral, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que vamos a ver hoy día también asociado a la reforma procesal penal, etcétera. ¿Ya? Entonces, depende de dónde me desempeñe yo, tengo que manejar cierta información en relación a cómo funcionan, ¿no es cierto?, algunos elementos. Todos los que trabajen en Sename, en programas de Sename, también de alguna forma tienen que tener muy claro cómo funciona por lo menos el ámbito penal y el ámbito de tribunal de familia, ¿ya? Porque muchos de los casos que ustedes van a trabajar van a llegar derivados del tribunal, ¿ya? De hecho, ya estaba en una reunión con la psicóloga, una psicóloga de la OPD que supervisa a la estudiante que yo estoy supervisando su práctica, y ella me preguntaba, pues, si en los casos que ella tenía que, que atender, podía entregarle casos que vinieran derivados del Tribunal de Familia. La verdad que yo le dije que esa es decisión de ustedes como centro, pero si ustedes dan la posibilidad, qué bueno, porque es más aprendizaje para el estudiante, pues, ¿no es cierto? Si la estudiante tiene que trabajar en algunos casos que tienen vinculado al tribunal de familia y que por tanto el tribunal pide reportes cada cierto tiempo, ir generando insumo al tribunal para que el tribunal vaya teniendo reportes de cómo va el proceso. Obviamente, si la estudiante puede incluirse en eso, bienvenido sea, porque aprende más, ¿no es cierto? Y probablemente va a tener que vincularse más a esta área y conocer un poquito más, así que súper bien. Entonces, hay que atender un poco el panorama general, no el detalle, vuelvo a decir, ¿no es cierto? No es que usted tenga que conocer todo el detalle porque no tiene sentido. La OPD funciona con un abogado, ¿no es cierto? Entonces, probablemente si siempre las duplas tienen dudas respecto a algunos conceptos jurídicos, siempre el abogado es el que tiene que ayudar, ¿no es cierto?, en esa comprensión, ¿ya? Y esa es la lógica de por qué existe un abogado, ¿no es cierto? Si no, tendría sentido que existiera un abogado dentro de los equipos de trabajo, ¿ya? Clemente define la psicología jurídica, ¿no es cierto?, como el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos, ¿no es cierto?, en cuanto tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente. Nosotros nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, en ambientes que necesariamente están regulados jurídicamente. O sea, yo no puedo funcionar libremente, ¿no es cierto? Está regulado todo en términos jurídicos, ¿no es cierto? Si yo agarro un auto y me pongo a andar, eso está regulado en términos jurídicos, ¿no es cierto? Si yo tengo algún comportamiento inadecuado en la calle, ¿no es cierto?, también está regulado en términos jurídicos. Yo no puedo ir al supermercado, agarrar cualquier cosa, salir, sino que hay una regulación respecto a que los comportamientos están regulados, ¿no es cierto? No puedo sentarme en la calle, abrir una botella de alcohol y ponerme a tomar en la calle porque está todo está regulado jurídicamente, y así podemos dar distintos ejemplos, ¿no es cierto? Eh, y así como la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes, en tanto que los grupos sociales se envuelven en ello. Las leyes van cambiando, ¿no es cierto? Va evolucionando, lo que tiene que ver cómo se va regulando en términos jurídicos, ¿no es cierto?, el comportamiento de las personas, ¿ya? Entonces, incluso hoy día se está viendo la posibilidad de volver al voto obligatorio, ¿no es cierto? Eso también da cuenta de que el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, intenta
regular la conducta de las personas, ¿no es cierto?, en determinada acción. Entonces, como se ha visto una baja participación en las últimas votaciones, hoy día hay el grupo de parlamentarios que está proponiendo, ¿no es cierto?, que se vuelva al voto obligatorio, ¿no es cierto?, para promover mayor participación, ya, o sea, para que está vinculado a una conducta, ¿no es cierto?, de la conducta de ir o no a votar, ¿ya? Entonces está regulado, ya está regulado, entonces al estar regulado, todo esto que tiene que ver con la conductual, ¿no es cierto? Ahí la psicología jurídica tiene mucho que aportar, ¿no es cierto? El comportamiento que tienen los delincuentes, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a la víctima producto de haber sido víctima, ¿no es cierto?, de algún tipo de delito, ¿no es cierto?, algún tipo de delito como un robo, una situación de abuso, un accidente, ¿no es cierto? No sé, a las personas le pasan cosas, ¿no es cierto? Entonces ahí la psicología tiene mucho que decir y aporta muchísimo. En el ámbito de abuso sexual, de hecho, ustedes saben que muchos de los delitos de abuso sexual no dejan no hay un tema físico, ¿no es cierto?, de daño. O sea, por lo general se hacen peritajes, ¿no es cierto?, para evaluar si hay alguna especie de desgarro o algo que pueda, que pueda señalar que la persona efectivamente hay un examen biológico que da cuenta que fue víctima de alguna situación. Pero en muchos casos no hay nada, po. No hay muestras de eso, ¿no es cierto? Porque, por un lado, no todos los casos de violación necesariamente dejan algún rastro a nivel biológico, y por otro lado, que hay muchos casos que no, que son, que pueden ser abuso sexual vinculado a tocaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay violación, y eso obviamente no tiene ningún efecto, no tiene ningún daño a nivel físico, necesariamente, ¿no es cierto? Por tanto, el daño es todo a nivel psicológico, ¿ya? Y ahí obviamente el psicólogo tiene mucho que decir. Y respecto, por ejemplo, al tema de evaluar si efectivamente pasaron o no pasaron los hechos, el tema del testimonio que pueda entregar el niño, la niña o el adolescente producto de la situación de la cual fue víctima es re importante. Muchas veces de lo único que se cuenta es del relato del niño, ¿ya? Y ahí es una cuestión bien loca, pero finalmente el niño tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que efectivamente su relato es creíble. Y ahí está este examen de credibilidad, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, bueno, está asociado al ámbito del comportamiento, ¿no es cierto?, y las leyes. La Asociación Chilena de Psicología Jurídica, ¿no es cierto?, define a la psicología jurídica la aplicación de la ciencia y profesión de la psicología a cuestiones y temas legales. Abarca la psicología forense, el testimonio, criminal, penitenciaria, victimológica, ¿no es cierto?, que son distintas subáreas del área de la psicología jurídica, ¿ya? Y Miray López en el 80 define la psicología jurídica en la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho. Después podemos ver que hay dos como definiciones de esto, o sea, una psicología como complementaria al derecho o una psicología subordinada al derecho, ¿no es cierto? O sea, hay dos cuestiones de cómo ver esto, o sea, la psicología se pone a disposición del derecho o la psicología se pone como al nivel del derecho y de alguna forma comparten conocimiento. Entonces ahí hay dos miradas que también la vamos a ver más adelante. Pero finalmente es trabajar en ese ámbito, ¿no es cierto? Vinculado, ¿no es cierto?, a cómo se aplica la ley y cómo la psicología puede aportar en eso, y tenemos mucho que aportar, ¿ya? Yo creo que ahí y por eso que hay tantas áreas de poder trabajar en este mundo, porque podemos aportar en muchas, ¿ya? Y hoy día sobre todo, antes quizás no tanto, pero hoy día se está dando mucha validez el tema de lo que pueda aportar, ¿no es cierto?, algún informe en esta área. La cantidad de solicitudes que te llegan es impresionante, ¿ya? De hecho, en el tema de pandemia, los andan vuelto locos solicitando peritos, ¿ya? Porque no, bueno, de partida como un área que es mucho más reducida, no hay muchos, ¿ya? No hay muchos peritos como especializados en esto. Entonces, quizá, por ejemplo, yo trabajaba con muchos abogados y como yo le comenté el otro día que en pandemia dejé todo lo que tiene que ver con pega extras
por el estrés que eso genera, siempre me escriben, po, y yo no, creo que hay una psicóloga que siempre doy el dato, que es la otra perito que yo conozco, pero que también está colapsada. Hay mucha solitud, muchísima solitud de evaluación de daño, evaluación de credibilidad, evaluación de competencias parentales, ¿no es cierto? Y como la mayoría de los psicólogos hoy día, varios de ellos decidieron no cerrar las consultas o están siendo muy cuidadosos respecto a cuánto trabajo tener, porque estamos en un momento complejísimo, ¿no es cierto?, en términos de estrés. Está complicado, ya está complicado el tema, entonces es un área donde hay mucha solicitud respecto a cómo nosotros también podemos aportar en eso. Entonces, quien le motive, yo creo que es un área bien llamativa, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero tampoco es llegar y ser perito, ¿no es cierto? Por lo general, todas las áreas requieren nivel de especialización y la psicología jurídica es una de las que requiere con mayor razón, ¿ya? Por un tema de especialización, ¿no es cierto? Y por un tema de que incluso para poder, por ejemplo, ser perito del Poder Judicial, tú tienes que postular, ¿ya? No cualquiera puede ser perito, ¿no es cierto? No es que yo salga o incluso puedo tener mucha experiencia trabajando, ¿no es cierto? Puedo tener experiencia, incluso formación, ¿no es cierto?, en el área, pero el tribunal tiene un listado de peritos, ¿ya? Tiene un listado de peritos que son peritos que han postulado para poder estar dentro del listado. Entonces, muchas veces si el psicólogo, aunque tenga mucha especialización o tenga mucha experiencia, si no está en el listado, al tribunal no le sirve, ¿ya? Porque el tribunal valida solamente los que están en el listado del Poder Judicial y para eso hay que postular. Lo mismo que en el ámbito de la fiscalía también ellos tienen un registro respecto a psicólogos que están acreditados para poder hacer este tipo de informes y eso también se postula, ¿ya? Hay una postulación. Entonces, dentro de la postulación obviamente a ti te van a pedir especialización, ¿ya? Te van a pedir el nivel de especialización que tú tienes en el área. Y de hecho, en un juicio, lo primero que hacen los abogados, antes de como empezar como el interrogatorio, ¿no es cierto? Lo primero que te hacen son preguntas vinculadas al ámbito de la formación, ¿ya? Entonces, siempre el abogado que como que te lleva, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, tú vas a declarar producto de un peritaje que le hiciste a un niño que fue víctima de abuso sexual, ¿no es cierto? Y vas a exponer tu informe, ¿ya? Y expone tu informe y de alguna forma el abogado, el fiscal, por ejemplo, que está acusando, lo que le interesa al abogado también es poder acreditar de lo que estás tú. Hay un audio prendido, yo yo lo aviso de inmediato para que no salgan chascarros, porque de repente salen chascarros en esto, entonces siempre que se prende un audio trato de avisar para no, y además que me desconcentro un poco. Eh, el abogado entonces lo primero que hace es poder también hacerte preguntas que den cuenta de la formación tuya para darle más peso al informe finalmente, si eso es, ¿no es cierto? Para que el tribunal diga, lo que la persona está diciendo de alguna forma da cuenta de alguien que está formado en el área, ¿ya? Entonces eso le da más validez al informe y a la presentación que tú hiciste. Entonces el abogado lo primero que te dice es, ya cuénteme, ¿no es cierto? ¿Usted qué profesión tiene? Tanto, ¿me puede señalar de cuándo que hace este tipo de informe? ¿No es cierto? Ya, ¿y me puede señalar el nivel de especialización que usted tiene? ¿Me puede señalar? Se hace como 4 o 5 preguntas al comienzo en relación solo a temas formativos, ya a temas de experiencia, qué sé yo. Entonces, es un tema por eso que yo les comentaba que es un área donde se requiere necesariamente cierta especialización para poder obviamente desempeñarse en esta área. Ámbito de acción comprende el estudio, explicación, promoción, prevención y en su caso asesoramiento y o tratamiento, ¿no es cierto? Tiene harta línea, por eso que después vamos a ver que hay distintas posibilidades de trabajo, ¿no es cierto?, en esta área, porque se trabajan distintos ejes, ¿no es cierto? Tanto del ámbito promocional, preventivo, en el ámbito de asesorar, en el ámbito del estudio, en el ámbito del tratamiento, ¿no es cierto?, de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, ¿no es cierto? Mediante, obviamente, métodos de la psicología científica y cubriendo, por lo tanto, distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención, ¿ya?
Y las funciones dependen del área, ¿no es cierto? Como les comentaba anteriormente, es muy distinto desempeñarse en la cárcel que desempeñarse quizá en el área, hay psicólogos que trabajan en el área de policía de investigaciones o de carabineros, ¿no es cierto? Hay otros que trabajan en el área de victimológica, ¿no es cierto? Con víctimas, ¿no es cierto? En programas del CERNAMEC, ¿no es cierto? Programas del CENAME, etcétera. Es muy distinta las funciones que pueda tener la figura del consejero técnico, es muy distinta las funciones que pueda tener y el área como de trabajo, dependiendo, ¿no es cierto?, de, el contexto en el cual se está moviendo, ¿ya? Profe, ¿Sí? delante cuando hablaba de la especialización, eh, ¿qué se pide como mínimo? ¿Diplomado, magíster? ¿O qué pide para poder acceder a los cupos? Mira, lo mínimo es un diplomado, sí, un diplomado en el área de psicología jurídica, sí, es como lo mínimo, sí. Y también, de alguna forma, tiempo de trabajo, que es una auto súper loca en realidad, es como siempre esta pregunta que se hace la gente, ¿no es cierto? Que siempre los trabajos de repente vienen años de experiencia y uno dice, bueno, pero sí, necesariamente va a haber gente que no tiene años de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero es parte del juego. Pero sí, mínimo un diplomado. Ahora, si obviamente hay una formación mucho más especializada, como a nivel de magíster o otra cosa, le da más peso aún, pero mínimo ese nivel de especialización y también el tiempo, ¿ya? Y el tiempo que tú has trabajado. Obviamente, frente a la primera pregunta, tú respondes cuántos informes de este tipo has hecho y tú respondes uno, es el primero. Probablemente son mucho más complejos, ¿no es cierto? Y va a ser más difícil al comienzo. Los primeros juicios orales que ustedes ténganlo por seguro que van a ir muertos de miedo. Ya yo el primero que fui mal, o sea, porque es una exposición, pues yo he tenido, yo he conocido casos de varios colegas que han salido, porque es bien estresante, la verdad, han salido llorando del juicio oral. ¿Ya? Porque si uno no va preparado, te hacen pebre, así mal, mal, mal. De verdad que es un tema bien. Y por eso que les traje el video ese, para que entiendan un poco la lógica de este mundo, ¿no es cierto? Que es bien autoritario, creo yo. Incluso en un momento cuando empezó todo esto se hacían preguntas bien antiéticas y se dejaban pasar, se dejaban pasar. O sea, yo conocí varias que de repente le, le hacían preguntas el abogado, así como era más quisquilloso y habían algunos más hábiles o querer invalidar como sea. Finalmente la pega, chiquillos, de la contraparte, ¿no es cierto? Si ustedes van, por ejemplo, por un peritaje de un niño víctima de abuso sexual, obviamente todas las preguntas del fiscal van a ser preguntas amigables, ¿ya? Porque de alguna forma el fiscal, tú vas como para la línea del fiscal, ¿no es cierto? Entonces van a preguntas súper amigables, incluso a veces uno tiene reuniones previas con el fiscal, donde prepara el juicio, el fiscal te dice, mira, yo le voy a dar énfasis a esto, probablemente te haga preguntas en esa línea, para que estés preparado, ¿no es cierto? Etcétera. Pero el otro lado, que el defensor, ¿no es cierto?, que está defendiendo al agresor en este caso, el único objetivo del defensor es hacerte pebre, ¿no es cierto? Invalidar tu informe. Ese es el objetivo. Así es lo que tiene en la cabeza probablemente el defensor, invalidar el informe del perito. Y entonces te va a hacer preguntas metodológicas, ¿no es cierto?, de por qué hiciste eso y por qué hiciste otro, ¿no es cierto? Te va a intentar casar en algo, ¿no es cierto? Entonces, en ese tema de invalidar al perito, antes, ¿no es cierto? Antes, porque ahora ya no se dejan pasar ese tipo de preguntas, pero antes, al comienzo, sobre todo cuando comenzó la ley del ámbito de la reforma, ¿no es cierto?, procesal penal, el abogado, por ejemplo, decía, ya usted, ¿no es cierto?, ¿hace cuánto que se dedica a la psicología jurídica? No, hace un año, ¿no es cierto? Sí, pero yo tengo aquí, mire, su reporte de su formación de pregrado. Y usted, tengo acá, ¿no es cierto?, que en el curso de psicología jurídica usted lo reprobó. Y lo reprobó 2 veces. Y cuando lo pasó con un 4,5.
Entonces, ¿me puede decir cuál es el nivel de especialización que tiene usted considerando que la formación que tiene en pregrado y reprobó 2 veces el curso? Ese tipo de preguntas se hacían antes, ¿ya? Insisto, la lógica es querer invalidar, ¿no es cierto? O cuestiones así como súper... mire, usted está haciendo un peritaje por una mujer víctima de abuso de violencia intrafamiliar. Yo tengo entendido que usted se está separando, que usted tiene una causa también de ser víctima de abuso de violencia. ¿Eso cómo afecta entonces ese tipo de preguntas? Hoy día, obviamente, ese tipo de preguntas no se toleran, ¿cierto? No hay posibilidad, pero sigue la lógica de que el defensor te va a intentar eh, desacreditar. Entonces, preguntas como, usted aplicó el test de personalidad bajo la lluvia, ¿sí? ¿Me puede decir la validez de ese test? ¿Está validado en Chile? No, está validado. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué otro te aplicó? El CAT. ¿Qué validación tiene? No, no está validado. Ok, siguiente pregunta. Y así, ¿no es cierto? Te va haciendo puras preguntas que va a querer invalidar tu informe. ¿Ya? Entonces, si no estás suficientemente... Por eso que este trabajo hay que ser sumamente responsable, porque si tú haces un mal informe, por un lado, es muy fácil que después, que, bueno, ¿cómo se hizo un mal informe? ¿Cómo lo defiendo? Por una parte, ¿no es cierto? Que esa es una parte. Y lo otro, que siempre cuando uno trabaja en esta área, uno tiene que tener claro que puede tener un informe buenísimo, muy bien hecho, así como en la perfección. ¿Sí? Un informe muy, muy bien hecho, pero el informe está en papel, po, ¿no es cierto? Y tú en un juicio oral no puedes ni siquiera llevar el informe, no te dejan. ¿Ya? No es que uno pase con el informe y estés poniendo el informe y lo vaya revisando, ¿no es cierto? De repente es un informe de 10 páginas, qué sé yo, lo vaya revisando. No puedes hacer eso, porque la lógica del juicio oral es una lógica de oralidad, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes tener nada, nada. Tú te sientas en el lugar donde te sientan para declarar y no puedes tener nada. Entonces todo es memoria, todo está en la cabeza en definitiva. Tú dices, ya, exponga los resultados de su informe, lo metodológico, ¿no es cierto? Expóngalo. Y todo tiene que ser en base a la oralidad, ¿no es cierto? Entonces también alguien puede tener un informe muy bien hecho, pero si no tiene la capacidad después de, en términos orales, dar cuenta del informe que hizo, finalmente no sirve de nada, ¿ya? Porque lo que vale es lo que el juez ve en tu presentación, ¿no es cierto? Entonces, si tú a lo mejor no tienes la capacidad de tener una buena habilidad, ¿no es cierto?, oral, o te confunde, o no te preparaste bien, también que puede ser esto, ¿no es cierto? Que a lo mejor no, porque cuando el perito tiene juicio oral, lo que tiene que hacer es estudiar, ¿no es cierto? Estudiarse el informe, estudiarse de manera considerable, ¿no es cierto?, el informe. Yo les conté, el año pasado estábamos en una reunión con los chicos en práctica, y a mí no me había notificado nada, o no, creo, o me había llegado algo en un momento, y como que no, con el tema de la pandemia uno como que anda medio perdido en todo. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión técnica en el CAPIC, en la virtualidad obviamente con los chiquillos, y me llaman, ¿no es cierto? Y me llaman insistentemente, entonces yo siempre que, está bien que te llamen, pero cuando te llaman casi como 3, 4 veces, y yo por lo general contesto, ¿no es cierto? Que algo pasa. Y contesto y me dice, lo estaba llamando de acá del tribunal, usted no ha llegado. Y yo, "Pero no ha llegado en qué? No, tiene que declarar y tiene que declarar ahora. Y yo, pero si no me tengo notificación, no tengo nada. No, si usted le llegó la notificación, si usted no declara, usted sabe lo que pasa, ¿no es cierto? Si uno, recuerden que cuando uno trabaja en esto, y si tú no te presentas a un juicio donde estaba citado, tú incluso te puedes ir preso, ¿no es cierto? O puede venir la policía a buscarte al lugar donde tú estés, ¿ya? Entonces, obviamente yo le dije, pero me tendrá que dar una media hora por lo menos para poder llegar. Sí, me dijo, véngase lo más rápido posible porque lo están esperando para declarar. Y fue súper loco porque por un lado yo no estaba preparado, nada, no había, con suerte no tenía ni el informe, pregunté de quién era, me acuerdo que lo imprimí, me puse como ropa más formal y partí, porque además todo el tema, el video que les traigo tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con que cuestiones, hasta cuestiones de vestimenta, el tribunal está pendiente de eso.
Y nada, pues, me tuve que ir leyendo el cuento, siempre le contaba después al chiquillo, porque el chiquillo, yo le dije, chiquillo, me tengo que ir, chao. Y fue así como cerré la reunión, y me tuve que leer el informe de los semáforos, me acuerdo. Cada vez que me tocaba un rojo, me leía un poco el informe. Y nada, pues llegué allá, presentaron frente a un computador, porque era a través de videollamada, ya declaré. Y yo dije, por lo menos voy a tener el informe por ahí al ladito, y no, había alguien al lado mío que ni siquiera me permitió eso. Ya, y dije, por último, si es por videollamada, ¿no es cierto? Por último, pongo el informe ahí al ladito, lo voy mirando así que voy de reojo. No, no me dejaron hacer eso. Así que nada, la suerte que tuve, ¿no es cierto? Que era un informe que lo había realizado no hace tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, estaba igual dentro de mi cabeza un poco la memoria de ese tipo de informe y salvé harto en relación a eso. Pero te va a pasar otros casos. De hecho, el otro día lo puse en mis redes sociales porque una cuestión espantosa, así bien, bien espantosa. Me citaron el otro día un juicio oral de un informe que hice en el 2017. 2017. Imagínense, un informe del 2017 de una niña víctima de abuso sexual. Ahora, estamos en el 2020. O 2016 parece, no recuerdo bien, pero por ahí andaba. Y la denuncia hecha con certeza en el 2016 o 2015, por ahí andaba. Creo que denuncia 2016, informe que yo hice en el 2017. Y de nuevo lo mismo, y pasan cuestiones súper antiéticas, que es un sistema muy perverso. Todo bien, ya me llamó el fiscal, de hecho esto era el lunes en la mañana, me llamó el sábado, me acuerdo, el sábado de la tarde, Gerardo, ¿cómo estamos para el juicio? Y dije, sí, sí, súper bien, ya tengo el informe, pero no me lo he estudiado, pero probablemente mañana en la noche lo estudie. Ya mira, necesito que le des énfasis me pidió darle énfasis al tema de la develación, no, de la ganancia, de las ganancias secundarias producto de la develación. Si habían ganancias, porque parece que por ahí siempre los abogados te dicen que le des énfasis al lugar porque es la hipótesis que tiene la defensa, ¿no es cierto?, para poder darte. Entonces, dale énfasis a eso. Ya no hay problema. El domingo, obviamente, todo estresado, fin de semana, pero estudiándome el famoso informe de 10 hojas, ¿no es cierto?, leyéndomelo, estudiándomelo para tenerlo claro. Todo bien. El lunes en la mañana, el fiscal me dice, Gerardo, vamos un poco atrasado, pero yo creo que te va a tocar como a las 11 declarar. Esto significa que también la víctima también estaba preparada para declarar, ya también le habían avisado, ¿no es cierto? Mira, viene el juicio oral, te va a tocar declarar, ¿no es cierto? Y la posibilidad también de revivir el evento traumático, ¿no es cierto?, del cual había sido víctima, ¿no es cierto? Ahí probablemente, imagínense una chiquilla, ¿no es cierto?, probablemente desde que le avisaron que el día lunes tanto iba a tener un juicio oral, probablemente todo desde ahí para adelante, empezó a tener días bien complejos, ¿no es cierto? Producto de, ¿no es cierto?, de tener que enfrentarse de nuevo a este tipo de cosas y tener que relatar de nuevo lo que le pasó, etcétera. Y imagínense el día anterior, el día domingo anterior, lo mal que lo tiene que haber pasado esa chiquilla, ¿no es cierto?, etcétera. El mismo día ya, bueno, va a empezar el juicio, qué sé yo. Y como a las 11 me avisa el fiscal, se suspendió por problemas técnicos del tribunal. Se suspendió el juicio por problemas técnicos del tribunal. Y eso ya para mí es sumamente inadecuado, ¿no es cierto? Y por todo lo que implica, sobre todo para la víctima. Y lo más vergonzoso, creo yo, es que después me llegó la notificación para la fecha que se había cambiado. Yo esperaría, ¿no es cierto? No sé, y vi que a lo mejor un mes más me van a citar, un par de semanas, ¿no es cierto? O incluso la próxima semana si arreglaron el tema técnico para el juicio. Fecha de juicio, enero 2022. Enero 2022. Entonces es una cuestión bien, bien potente, ¿no es cierto?, en términos finalmente la victimización secundaria, ¿no es cierto? De a lo que se expone, ¿no es cierto?, lamentablemente los niños y niñas, ¿no es cierto?, víctimas de este tipo de situaciones. Estamos hablando de 5 años o más, ¿no?,
de tiempo que demora, ¿no es cierto?, el proceso judicial asociado a la denuncia que ella hizo, ¿ya? Una cuestión que está lejos, ¿no es cierto?, y es claramente que es una cuestión que vulnera los derechos, ¿no es cierto?, de ella de manera grave, ¿ya? Pero así funciona el proceso, es un tema bien, que yo creo que cuando uno se entra en esto, son de estos trabajos que uno se mantiene un tiempo. Yo creo que no es sostenible mantenerte toda tu vida trabajando en este tipo de cosas. Lo mismo que le pasa a la gente que trabaja con víctimas, yo creo. Con víctimas, por ejemplo, de abusos sexuales, como en tratamiento, yo creo que no son pegas para trabajar toda tu vida ahí. No, porque hay un nivel de desgaste importante y llega un momento que uno se cansa y se cansa también por el sistema, etcétera. Entonces yo creo que es un tiempo para trabajar y después tienes que salirte. Lo mismo que en la psicología jurídica en algunos ámbitos. Yo creo que hay un tiempo donde tú ya te cansas de cómo funciona el sistema. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ahí sí se van a encontrar con ese tipo de cosas, lamentablemente. Profe, ¿Sí? la última duda. ¿Cómo le piden años de antigüedad si uno puede ejercer o hacer informes si no está dentro o seleccionado de estos grupos? O si no, ¿cómo tiene años de anterioridad de trabajo? Sí, pues, es que esa es la pregunta que yo les decía que les va a pasar a ustedes, pues de repente les van a pedir siempre los trabajos años de experiencia, pero bueno, pero sí, ¿cómo hago la experiencia, no es cierto? Si hay una pregunta media perversa, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, en rigor tú podrías hacer un informe, ¿no es cierto? Y presentárselo al tribunal, y al tribunal incluso te lo podría aceptar, porque el tribunal en algunos casos quizás no tan complejo o cuando no hay tanta disputa respecto al perito, acepta peritajes de psicólogos que no necesariamente estén dentro del listado. A veces pide el listado cuando, por ejemplo, hay mucha desconfianza, ¿no es cierto?, respecto al perito, ahí el tribunal dice ya, entonces el perito tiene que ser sí o sí del listado que tenemos en el Poder Judicial y además lo voy a definir yo, dice el tribunal, ¿no es cierto? Yo defino quién lo va a hacer, ¿ya? No lo definen ustedes, lo define el tribunal para garantizar el tema de la objetividad, ¿ya? Porque lo complejo de cuando no está de alguna forma validado por el tribunal es que después, obviamente, la otra parte puede desconfiar de tu informe, po, ¿no es cierto? Y por eso que cuando hay mucha desconfianza en esa lógica, yo siempre le digo, pero escoja ojalá un perito que esté dentro del listado. Porque, por ejemplo, no sé, tú, Leticia, sale, ¿no es cierto?, egresa, ¿no es cierto?, y te piden hacer un informe, evaluar a una niña o evaluar a una señora que es víctima de una situación de violencia. Entonces un abogado te dice, oye, sé que ya eres psicóloga, ¿no es cierto? Mira, necesito que tú puedas evaluar a Juanita Pérez, ¿no es cierto?, porque ella ha sido víctima de situación de violencia, necesito acreditar eso, acreditar el daño que ella tiene. Ya, ningún problema, ¿no es cierto? Yo la evalúo, a toda la evalúa, ¿no es cierto? Le hace un informe para acreditar daño, ¿ya? Y ese informe efectivamente puede tener validez, ¿no es cierto? Validez en el tribunal, después tú puedes ir incluso a mostrar, ¿no es cierto?, ese informe, o sea, a declarar en relación a ese informe, y bien, ¿no? Y ahí de alguna forma puede que pase, ¿no es cierto? O puede que no, po, ¿no? Y ese es el riesgo, ¿no es cierto? Puede que el tribunal diga, ya, pero ¿quién hizo este informe, Leticia? ¿Está dentro del listado? No. Entonces no me sirve ese informe, ¿ya? Puede pasar eso también, ¿ya? Entonces ahí donde los psicólogos, o sea, los abogados más bien, ¿no es cierto?, tienen que entender un poco el contexto para ver si efectivamente ese tipo en esa causa en específico le va a servir o no le va a servir ese informe. Y ahí depende también de la experiencia del abogado, ¿no es cierto? Que también pasa lo contrario, de repente a mí se han comunicado conmigo algunos abogados que quizás están empezando en esto y están medio perdidos, ¿no es cierto? Y yo le digo, pero mira, yo te recomiendo entonces que si de acuerdo a lo que me estáis contando, mejor solicita que el tribunal te designe un perito, ¿ya? O si no, va a ser corre el riesgo, ¿no es cierto?, de que sea una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, porque esto no es barato además, ¿no es cierto? Y lo más grave, una victimización secundaria, ¿ya? Porque puedes exponer a una niña o cualquier persona a una evaluación, ¿no es cierto? Y que después ese informe no le sirva a la persona.
Y eso es grave, po, ¿no es cierto? Porque después lo que va a hacer el tribunal le va a decir, ya, ese informe no me parece válido, entonces usted tiene que ir a este psicólogo que sí efectivamente está dentro del listado. Y la persona va a tener que ir de nuevo a contar lo mismo, a exponerse de nuevo a una evaluación, ¿no es cierto? Y recuerden que además el ámbito jurídico es un ámbito que no es clínico, po, ¿ya? Es un ámbito que de alguna forma el perito evalúa y no, si bien hay un tema lógico de ética, ¿no es cierto? Ahí es un tema más duro de evaluación, distinto al ámbito clínico donde uno es más cuidadoso, va buscando temas respetando un poco los tiempos de la persona, ¿no es cierto? Uno puede tener un tiempo mucho más extenso para evaluar, hay cosas que a lo mejor no son, si yo veo que a lo mejor la persona no quiere decir, no, la respeto, ¿no es cierto? Hasta que la persona esté preparada para poder contar, ¿no es cierto? Acá, si te están pidiendo un informe de daño producto de situaciones de violencia, necesariamente le vas a tener que preguntar a la persona que te cuenta en relación a los episodios que vivió, ¿no es cierto? Sino cómo tú después acreditas, ¿no es cierto?, el nivel de daño y lo que le pasó a la persona si la persona no te dice lo que le pasó, ¿no es cierto? Entonces, son evaluaciones que son mucho desde esa lógica, ¿no es cierto? Con una posibilidad mayor de victimización secundaria, po, ¿ya? Entonces, como les decía, exponer a una persona a una doble evaluación en ese contexto es completamente inadecuado, ¿ya? Así que ojo ahí también, ¿ya? La psicología del testimonio consiste en el conjunto de conocimientos que basado en los resultados de las investigaciones del campo de psicología experimental y social para determinar la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios sobre delitos, ¿no es cierto? Y ahí es lo que vamos a ver esta famosa escala, ¿no es cierto?, de validez de las declaraciones, que es un procedimiento donde los niños, lo vamos a ver en detalle en la clase que nos toque, que creo que es la próxima, el próximo viernes, pero es un procedimiento donde a los niños se le toma declaración, ¿no es cierto? Se graba ese relato. Hoy día se cambió la ley, entonces se ha ido, este tipo de informe probablemente va en camino ya aunque todavía lo están pidiendo, porque de hecho a mí hace poco me lo pidieron, pero se está cambiando. No está muy claro en qué va a quedar este tipo de informe, a eso voy. Pero en términos concretos es que al niño se le pide, obviamente, que cuente lo que vivió. Por eso que también, de nuevo, lo mismo que estamos hablando, ¿no es cierto? Son informes bien que hay mamás que te lo dicen, o sea, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que exponer de nuevo a mi hijo a esto? Y sí, pues uno le dice, sí, es lamentable, es un tema bien, y además lamentablemente, muchas veces el informe es solicitado de manera muy poco adecuada a los tiempos, porque muchas veces los niños ya han pasado por un proceso terapéutico y después viene el peritaje, entonces las mamás te dicen, pues sí, pues, o sea, ¿cómo, no es cierto? Me piden el peritaje ahora y mi hijo ya está saliendo de su proceso, está bien, ¿no es cierto? Está con la psicóloga que lo está tratando, y yo lo veo bien y ahora usted le va a tener que preguntar de nuevo lo que le pasó, ¿no es cierto? Sí, y es así. ¿Ya? Es lamentable y eso ya depende de cómo funciona el aparato judicial, pues, ¿no es cierto? Eh, entonces se le pregunta, ese relato se graba, ¿no es cierto?, en sistema de audio y de video, toma se graba con una cámara, obviamente, el relato, porque después te lo exige también la fiscalía, pues tienes que enviar el video de la grabación. Después tú tienes que transcribir ese relato y tienes que analizarlo. Ya esa es como la pega. Pero obviamente, y se analiza en base a esta escala, ya esta escala de validez que te permite a ti concluir si el relato es creíble o no es creíble. ¿Ya? Entonces, es un informe que, insisto, genera harto nivel de ruido, ¿no es cierto?, por lo que significa. Profe, ¿Sí? pero la otra vez también nos decía otra profe que cuando alguien tiene que ir a declarar, hay que grabar como si alguien va a hacer la denuncia o no, o es de este tipo de escala o testimonio. Porque para evitar la victimización secundaria que declaran una vez, se graba y después eso se va poniendo, ¿o no? Sí, lo vamos a ver. En el delitos sexuales, eso efectivamente la nueva ley cambió en términos de, hoy día se habla de la entrevista única, ¿no es cierto?, para evitar, lo vamos a ver en detalle la próxima semana, pero
Pero sí, cuando hay todo un procedimiento hoy día, ¿no es cierto?, que se supone que se está resguardado para que los niños ojalá tengan que contar lo que le pasó máximo 2 veces, ¿ya? Hoy día, como está hecha la ley antes, los niños tenían que contar en promedio como 8 veces o más lo que le había pasado. Entonces hoy día está hecho como máximo 2 veces y esa justamente se graba. Lo que se hace es que después esa grabación se pone a disposición de los intervinientes, entonces probablemente por ahí va a ser, ¿no es cierto? Quizá alguien que quiera hacer un peritaje, le van a decir, ya, mira, aquí está el video, o sea, no entreviste de nuevo, ya, no tiene que entrevistar de nuevo, ¿cierto? Aquí está el video, aquí está la declaración, analice entonces el relato, ¿ya? Justamente por lo mismo, porque era bien espantoso el tema de la cantidad de declaraciones que tenían que hacer las víctimas producto de lo que le había pasado. Ya lo vamos a ver en detalle la próxima semana, pero, pero pasa, ¿no es cierto? Y pasa por esto, ¿no es cierto? Que hay un crudo, o sea, hay relatos, ¿no es cierto?, de personas que de repente hacen la denuncia por un tema lógico y por las dinámicas propias de situaciones de abuso sexual, lo hacen posterior, donde queda el relato, po. Años después de las tocaciones, la joven volvió al colegio, esta vez para contar su historia a los directivos del establecimiento. ¿Ya? O sea, ahí obviamente no hay un daño, no hay el médico legal en términos de las pruebas físicas que le pueda hacer a esa víctima, probablemente no encuentre nada. Entonces, queda el relato de la víctima. ¿Ya? Y ese relato es que de alguna forma hay que analizar para darle más peso y que después, ¿no es cierto?, el tribunal tenga más certeza que es un relato que efectivamente tiene indicadores de credibilidad, ¿ya? La criminología está más vinculada al ámbito de, por ejemplo, de la policía de investigación, ¿no es cierto?, como en ese ámbito. Es la disciplina científica interdisciplinaria que se ocupa del estudio y análisis del delito, ¿no es cierto?, de la pena, del delincuente, como el análisis criminológico, justamente de esta lógica de la víctima, la reacción social, institucional, cultural, económica. Eh, Finalmente entender cómo se dan los delitos, ¿no es cierto?, desde distintas miradas, sobre todo básicamente del ámbito también de la configuración de las personas que cometen delitos, ¿no es cierto? Ahí en los perfiles criminológicos, ¿no es cierto? Se da mucho y por lo general ustedes, no sé, pues ven de repente que aparecen noticias vinculadas a temas bien potentes y siempre aparece como el psicólogo de la PDI dando declaraciones y estableciendo como el perfil, por lo general psicopático, ¿no es cierto?, del delincuente, ¿no es cierto? ¿Dónde lo dije? Que está reciente, ¿no es cierto? Él claramente, yo he escuchado a varios psicólogos en la línea más criminológica, ¿no es cierto?, que han establecido ciertos perfiles producto ya de la información que se cuenta, ¿ya? Y lo más probable es que sea un perfil bien psicopático. He escuchado, yo por lo general no escucho, no veo, de hecho no veo noticias, pero lo que he leído, y tampoco en esta noticia, tampoco me he metido así en detalle, porque bueno, no tengo tiempo tampoco para poder hacerlo, pero he escuchado así información bien a lo lejos y que no sé si sea real, la verdad, pero lo que he escuchado, que efectivamente uno si escucha ese tipo de cosas, de inmediato se pueden establecer hipótesis de alguien con una tendencia de ser psicópata, ¿no es cierto? Creo que escuché en este caso, bueno, aparte del crimen hecho, el crimen realizado, ¿no es cierto?, por esta persona, todos saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Porque salió en la noticia todos estos días. Sí, profe. Sí, profe. Este tipo que mató a los dos hermanos. Eh, que incluso, y ahí yo digo, hay claramente una psicopatía, que en un momento escuché que él había ido disfrazado de mujer al funeral de los niños. Sí, al Eh, velorio. Hay cámaras, lo grabaron. ¿Sí? Sí, Ya. Eso claramente da cuenta de alguien con una tendencia psicopática, ¿no es cierto? Bien potente, además de cómo estaba escondido en este lugar, ¿no es cierto? Hay unos audios también que le emitió, creo, posterior al delito. Ahí están apareciendo algunas declaraciones de la mamá de este tipo, ¿no es cierto?, que también dan cuenta de probablemente su historia que gatilló finalmente, ¿no es cierto?, la psicopatía.
etcétera. Entonces hay varias información que ya con esa información, ¿no es cierto?, se pueden establecer perfiles, ¿no es cierto? Y por eso que cada cierto tiempo, cuando pasan este tipo de situaciones, aparecen psicólogos, ¿no es cierto?, de la PDI, por lo general, en el ámbito más criminológico, dando cuenta justamente de perfiles, ya de perfiles en esta línea. Eh, Porque por lo general además están asociados a eso, ¿no es cierto?, a perfiles más en la línea psicopática producto de las situaciones cometidas. Otra definición de criminología: la criminología estudia al delincuente en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Se relaciona con la psicología jurídica, ya que trata de averiguar, de conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo ni le atemoriza, ni le induce a renunciar a su conducta criminal, ¿no es cierto? Entender un poco los perfiles criminológicos y los perfiles de los personas que cometen delitos, ¿ya? Entonces, es lo mismo que estábamos hablando recién, ¿ya? Que esta línea es la que yo les comentaba hace un rato, ¿no es cierto? Una línea que igual hay que tener, no es fácil trabajarla porque te vas a encontrar con un perfil bien potente, ¿no es cierto? Con historias bien crudas en relación a eso y no todos estamos dispuestos a trabajar en eso, ¿no es cierto? No, algunos podrán hacerlo, pero como también hay gente que me dice, o sea, ¿cómo puedes trabajar? O yo no podría jamás trabajar, ¿no es cierto?, en el tema del relato de niños víctimas de abuso, porque claro, también es sumamente crudo. Po. Es súper potente, ¿no es cierto?, escuchar relatos de los niños víctimas de situaciones. Entonces hay gente que dice, yo no podría jamás, ¿no es cierto? Y son decisiones, finalmente, lo mismo que hablábamos el otro día, el martes, ¿no es cierto?, de decisiones que uno tiene que ir tomando en relación a qué área ir potenciando, ¿no es cierto? Este tipo de decisiones también son parte de las que uno va tomando, ¿ya? Si puedo no trabajar en determinada área, yo creo que ahí también responde también a nuestra propia historia, a lo que nosotros vamos a ser capaces de tolerar o no, ¿no es cierto? Alguien puede decir perfectamente, yo no podría trabajar porque no mantendría nunca la objetividad en estos casos, porque me daría una rabia este tipo, si lo tuviera al frente, me darían ganas de matarlo, ¿no es cierto? Entonces, claro, si te pasa eso y tienes toda esta descarga, no podrías, porque finalmente lo que te van a pedir muchas veces ya evalúe, ¿no es cierto?, a este tipo. Y esa evaluación, independiente de lo que haya hecho el tipo, tiene que ser lo más objetiva posible. ¿Ya? Entonces no puede estar cargada de toda la rabia del evaluador en este caso, ¿no es cierto? Y que diga, ya, entonces la evaluación que lo voy a hacer, lo voy a hacer pedazo en la evaluación, ¿no es cierto? Porque me da mucha rabia lo que hizo. No, pues no podría ser así, ¿no es cierto? Porque ahí estamos en un tema antiético importante. Entonces la persona tiene que mantener cierta objetividad, por lo menos metodológica, ¿no es cierto?, para evaluar a esta persona independiente de la situación por la cual esté, ¿no es cierto? Y por eso que ahí, insisto, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿ya? Hay que tener ahí un nivel de preparación de disposición, ¿no es cierto?, para poder hacer este tipo de evaluaciones. La victimología, ¿no es cierto?, se ha centrado en el estudio de la actitud, obviamente, de las víctimas, la producción del hecho, su mayor o menor voluntariedad, su responsabilidad, la necesidad de compensación de tratamiento, la relación entre víctima y victimario, etc. Que aquí la psicología ha aportado muchísimo, chiquillos, porque ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo las víctimas, y yo creo que todavía pasa un poquito, pero ya mucho menos que antes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba antes con las víctimas, sobre todo las víctimas de violencia? Yo creo que las víctimas de BIF pasa mucho todavía. Quizás ha avanzado mucho más en lo que tiene que ver con víctimas de abuso sexual, como niños y niñas víctimas de abuso sexual. Pero ¿qué creen ustedes que pasaba harto antes? En la parte la parte de tribunales, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Se les cuestionaba si habían querido o no, o su mentira. Se les cuestionaba, ¿no es cierto? O el típico comentario que yo lo escuché en algún momento por un juez o por un abogado defensor, ¿no es cierto?, de decir, pero la niña se paseaba en ropa interior frente ¿cómo se le dice? No es cliente, po. Ya está lo mismo, pero se paseaba en ropa interior, ¿no es cierto?, frente a él. Así como de alguna forma intentando decir, entonces mi defendido no es culpable, ¿no es cierto?, más bien culpable la niña, porque ella no tendría por qué haberse paseado, ¿no es cierto?, en ropa interior frente a
mi defendido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay parte de culpa de la víctima también. Ese tipo de cosas se daban mucho antes. Hoy día ya no tanto por el nivel de, obviamente, de especialización que ha tenido todo el tema y probablemente un abogado que tire ese tipo de frase, si hay un también fiscal bien preparado, se lo va a comer, ¿no es cierto? Que es es lo otro que ha pasado. Hoy día los fiscales y los defensores están mucho más especializados en conceptos a nivel psicológico que antes. Entonces, y los jueces también. Entonces, de alguna forma tampoco quizá poco toleran, ¿no es cierto? Mucho, ¿no es cierto? Hay unas tallas bien potentes respecto a eso que se ha ido avanzando, ¿ya? Pero todavía, por ejemplo, en dinámicas de violencia intrafamiliar todavía se da mucho, ¿no es cierto? Se da mucho porque incluso a nivel cultural, bueno, a nivel también de cultural, las dinámicas de abuso también, o sea, yo de repente me pongo a ver algunas noticias en redes sociales más bien, como los comentarios respecto a algunas noticias, es increíble como la gente, ¿no es cierto? Siempre, no, pero es que la niña quizás qué cosa, no, pero es que la niña esto, no, pero es que la niña esto, o sea, la culpa sí se centrada, ¿no es cierto?, en la víctima, ¿no es cierto? Y para qué decir en situaciones de violencia intrafamiliar donde la típica, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo no hizo la denunciante? ¿Qué caso le gustaba que le pegaran? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de comentarios se da mucho a nivel cultural y a nivel de esto también, ya a nivel porque de repente los abogados se tienen que agarrar de alguna cuestión, pues, ¿no es cierto? Entonces se agarran de cuestiones bien inadecuadas para poder intentar defender sobre todo los defensores, ¿no es cierto? Intentar defender algo que muchas veces resulta indefendible, pero ahí hay una necesidad de poder quizá, en algunos casos, no en todos, ¿no es cierto? Obviamente como en todo ámbito de cosas, no todos, pero en algunos de poder quizá justificar algunas cosas que claramente no aportan mucho y ahí la psicología, por tanto, tiene mucho que decir. ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? La psicología tiene harto que decir porque finalmente la psicología es la que le aporta al tribunal en relación a las dinámicas propias, ¿no es cierto?, entre víctima y victimario, ¿no es cierto?, de decir, o sea, qué es lo qué es lo que hace el abusador para que efectivamente la niña no haya contado antes, ¿no es cierto?, todas estas dinámicas de poder, las dinámicas de generar silencio, que hacen que obviamente la víctima está muy aterrorizada para poder efectivamente contar lo que le ha pasado. Es lo mismo en la dinámica producto de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Que hacen que efectivamente la, la persona, la, pers- la persona, tengo a alguien gateando aquí al lado mío. La, perso- la persona sea, eh, yo me desconcentro inmediato, chiquillos, sea víctima de alguna situación, ¿no es cierto? eh, que hace que, ¿no es cierto?, finalmente no tenga la posibilidad incluso de hacer una denuncia por todo lo que genera en términos de dinámica, ¿no es cierto?, la persona que ejerce maltrato, ¿no es cierto?, la isla, ¿no es cierto?, la atemoriza, la amenaza, ¿no es cierto?, entonces al final hay un nivel de dependencia que la víctima no tenía ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una denuncia, ninguna. Y por eso se demoró Cuando 7 las años. retiran, siempre se les cuestiona por qué retiró la denuncia, cuántas veces denunció y la sacó. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso que hay toda una línea también de formación hoy día en las personas que toman la denuncia. Eh, Porque también ahí hay mucho desconocimiento en relación a eso, ¿no es cierto? Y que hoy día se da mucho menos, pero antes se daba muchísimo, muchísimo. De verdad que muchísimo, chiquillo, llegaba la persona a hacer la denuncia y los carabineros, gran parte decían, pero señora, si vaya y solucione el problema mejor. Sí, vaya y hágale un cariñito a su esposo y se soluciona todo, si todo se soluciona con, vaya, ¿para qué va a hacer la denuncia? Esas cuestiones que pueden resultar bien llamativas se daban harto. Hoy día no tanto, porque hoy día está mucho más formado todo, ¿no es cierto? Hay más formación en esa línea y además que probablemente alguien que lo haga hoy día se viraliza de inmediato y no se tolera, ¿no es cierto? Pero antes se daba harto, se daba harto. ¿Mm? Bueno, lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y ahí también la psicología tiene mucho que decir, ¿no es cierto? Estos fenómenos producto del tema de la pandemia, y ahí probablemente alguien que haga un informe respecto a una persona que esté siendo víctima de violencia hoy día probablemente tiene que abordar esto, ¿no es cierto? En relación a este tipo de dinámica, ¿ya?
Me tocó hacer hace poquito un informe, justamente me pidieron de una señora que estaba denunciando a su marido por violencia intrafamiliar. Y ahí claramente el relato era súper crudo, muy, muy crudo, con cuestiones súper así, casi como de película, así bien, bien potente el nivel de daño que tenía producto de todas estas cuestiones que hacía él. Era como este tipo, el nivel de maltrato que resulta mucho más dañino incluso, que no era un maltrato necesariamente físico, era un maltrato desde la amenaza así como, como por abajo, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo que ellos estaban separadas, justamente una de las denuncias, y qué es lo que se pretendía lograr en relación a esto, que ella es la que había tenido que salir de la casa, y ahí el tipo se había quedado en la casa, y incluso ella estaba siendo apoyada por su hijo, ¿no es cierto? Porque sus hijos también habían sido víctimas de este tipo de situaciones, un poco para también que su mamá tuviera por lo menos la reparación de que él que tiene que salir de la casa es él, no ella, ¿no es cierto? Ella se quedara con los bienes, etcétera. Entonces, ella igual me comentaba que tenía como un jardín en su casa, entonces se había ido a ir con su hija muy cercano, pero igual iba a veces a su casa en horario donde él no estaba, ¿no es cierto? Se aseguraba que él no estaba para regar su planta, qué sé yo. Entonces él, cada cierto tiempo, le dejaba mensajes. Como sabía que iba, le dejaba mensajes como en papel, pero mensajes así con una cuestión bien, bien perversa, así como necesito que vuelvas, o por qué no lo intentamos, y deja un papel, pero al lado un cuchillo, ¿ya? Al lado un cuchillo. Entonces el papel y el cuchillo, ¿ya? Entonces es un nivel de amenaza así bien, bien espantosa, ¿no es cierto? En términos o sea, finalmente el mensaje o vuelves o te mato, ¿ya? Ese es el mensaje, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de dinámica finalmente es la que uno intenta demostrar después en un informe, ¿no es cierto? Cómo el, el agresor, ¿no es cierto?, establece dinámica que hacen que la víctima esté con un nivel de daño importante. ¿Mm? La psicología jurídica en Chile, en el 41 se celebró el Congreso Latinoamericano de Criminología, en el 62 se crea el primer Instituto de Criminología en la Gendarmería de Chile, en el 70 se incorporan psicólogos a las unidades penales, ¿no es cierto?, en el ámbito de Gendarmería, que hoy día hay harto de eso. Eh, Tenemos varios chiquillos vinculados egresados nuestros que están trabajando en este ámbito. Eh, que siempre es grato encontrarse con ellos. Me acuerdo hace un tiempo fui a hacer un peritaje. Antes de la pandemia fue todo esto, ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué fui a... si yo nunca voy a la cárcel porque no trabajo en esta línea, pero era por... No me acuerdo por qué estaba, pero finalmente, bueno, cuento corto, tuve que ir a la cárcel. De repente pasa alguien así como casi vestida andaba con un peto que decía Gendarmería de Chile, pues entonces pasó como que yo pensé que era de hecho una gendarme, pero como que no vi mucho, entonces vi el peto nomás que decía Gendarmería. Y después me hizo la profe, y era una chiquilla que había estudiado con nosotros. Y nada, pues grato obviamente, y estaba súper contenta, el trabajo le gustaba mucho. No sé, creo que todavía está en esa línea, está en la línea de gendarmería. Como también tenemos chiquillos que están trabajando en la PDI, ¿no es cierto? También son egresados de la Profe, universidad. ¿Sí? ¿pero qué hace un psicólogo en una cárcel? Lo vamos a ver, creo que Ah, en la ya. otra, pero finalmente tiene harto que hacer, pues tiene que ver posibilidades de tratamiento, posibilidades de reinserción, son los que también hacen los informes respecto a la obtención de beneficios, ¿no es cierto? Este tema de hacer conducta en la cárcel tiene que ver también con que también hay informes que avalen que efectivamente él tiene las condiciones, por ejemplo, para tener una salida dominical, ¿no es cierto? O optar a algunos beneficios. Todo eso es responsabilidad también de los psicólogos dentro de la unidad penal, po. También trabajar con los gendarmes, hacer intervenciones en crisis, hay harta pega ahí adentro de las cárceles, po. Pero también, de nuevo, es un tema que te tiene que gustar porque no es fácil trabajar dentro de la cárcel, ¿ya? No es tan fácil.
¿Cuáles son algunas áreas de desarrollo? ¿Sí? Sí, que respecto a eso, no pensé que íbamos a llegar a esta clase y a este tema en particular, porque yo me quiero ir por esta línea, pero no sé si la universidad en la gestión de práctica o autogestión está contemplada gendarmería. Tendría que averiguarlo, no lo sé, como yo no tendría que preguntarle a la Lore, que es la que coordina la práctica, o sea, coordina las prácticas, claro. Déjenme lo voy a anotar aquí como recordatorio y le voy a preguntar quizás, no solamente eso, quizás le voy a preguntar cuáles del listado, cuáles son los que están más vinculados como al área jurídica, ¿ya? Déjenme anotarlo, no se me olvide. No, Sí, yo no lo profe, sé. porque sabe que con lo que estaba hablando usted me hizo recordar que un colega de mi mamá, hace tiempo atrás, unos 2 años atrás, antes de que empezara la pandemia, le conversaba de que había un déficit de respecto al ingreso de psicólogos al área de gendarmería y de psiquiatras, que hay muy pocos que están como capacitados, que están llevando chicos para poder capacitarlos en ese aspecto, porque no hay tanto apoyo como debería serlo. De hecho, son tan pocos los psiquiatras y no dan abasto con el asunto de la atención psicológica para gendarmería. Mm, sí, probablemente. Sí, probablemente. Es que es un área además que, bueno, en la psiquiatría siempre está ahí al déficit porque no hay mucho en general, ¿no es cierto? Pero claro, porque son áreas también que no a todos o sea, probablemente gran parte que te va a decir jamás trabajaría en esto, ¿no es cierto? No, son áreas distintas, por ejemplo, a la psicología educacional, donde quizá independiente a lo mejor si no te gusta tanto la psicología educacional y te ofrecen trabajar ahí, yo creo que igual te abre a esa posibilidad, ¿no es cierto? Dices trabajar en colegio, ya bueno, por último va a ser experiencia, qué sé yo. Pero si te dicen trabajar en la cárcel, probablemente no es tan fácil, po, ¿no es cierto? No es tan fácil de decir, oye, trabajar en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Me dará o no para trabajar en la cárcel? No desde las competencias, ojo, ¿no? Yo estoy diciendo desde las competencias como a nivel de conocimiento, estoy diciendo desde lo que significa trabajar adentro de una unidad penal, ¿ya? Que es complejo, po. Es complejo por las dinámicas que se generan, por esta sensación de encierro, ¿no es cierto? Por todo lo que significa, ¿no es cierto?, trabajar dentro de una unidad penal, ¿ya? Entonces, no es fácil, ¿ya? Está en el área de desarrollo en Chile, psicología policial, ¿no es cierto? Y lo que hablábamos, este desarrollo también en policía de investigaciones o de carabineros. Hubo un tiempo que hubo varios, de hecho, chiquillos, que creo que ya no se da, no sé, no estoy muy actualizado en esa información, pero se daba esta posibilidad que se abrían cupos en la PDI para entrar tiene un nombre eso que yo no recuerdo, como profesional, no recuerdo el nombre, pero que la PDI en un momento como que abrió varios cupos para profesionales, que generó parece harto ruido adentro igual, por eso que después parece que porque lo cerraron un poco o lo abren mucho menos ahora, porque estos profesionales entraban con un rango superior al como policía al PDI, ¿no es cierto?, que entraba por la escuela, ¿no es cierto? Entonces, parece que generó harto ruido de que como alguien que viene recién llegando llega en un grado, yo no entiendo nunca los grados, pero que es un grado superior al mío, ¿sí? Sí, y que en ese aspecto en la PDI Carabineros lo cerraron por el asunto de que ellos mismos, bueno, aparte de que se segregan, encontraban injusto de que alguien con menos años de antigüedad tuviera un cargo superior. Entonces esos cupos se abrieron, o sea, se están abriendo a pocas personas y siempre están pidiendo entre 3 a 4 años de experiencia como mínimo. Y lo otro de que tienen mayor grado porque el título universitario y la experiencia lo suma aparte, porque están especializados en eso al contrario de una persona que ya lleve cierta cantidad de tiempo de como la trayectoria en una institución, no está enfocado solamente a un área, sino que a muchas, por lo tanto no cumple con el requerimiento que se pide, más que nada por eso. Sí, sí que se entendido que por ahí estuvo la dificultad, pero alcanzaron varios a entrar. De hecho, yo conozco varios que entraron, que hoy día están trabajando. De hecho, está el Rodrigo, que él es incluso uno de los encargados como a nivel regional hoy día, de lo que vamos a ver la próxima semana asociado al tema de la entrevista única. Fue porque hubo algunos
funcionarios que capacitaron justamente para ser entrevistadores y para implementar todo el tema lo asociado a la entrevista única en abuso sexual. Y Rodrigo, yo sé que estaba en esa área. Ya yo hace rato que no converso con él, pero la última vez que hablé con él me contaba que estaba en eso, que estaba capacitándose, ¿no es cierto?, para implementar esa área. ¿Ya? Eh, que es un área interesante también, pero también tienes que entender que eres parte de la institución. ¿Ya? Entonces también ahí, en un Al final momento, uno termina siendo PDI. claro, sí, pues. Entonces él me decía, sí, de repente se ve muy bonito de afuera, qué sé yo, a lo mejor una pega segura, bien pagada, con cierto prestigio, qué sé yo, pero tienes que considerar que tú terminas siendo PDI, entonces tienes que estar disponible, tienes que hacer turnos, tienes que trabajar los fines de semana, ¿no es cierto? Tienes que hacer todo eso. Cuestión que claramente en un momento se le va a cuestionar, pues, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí cada uno también dependerá de lo que le motive. La psicología jurídica de infancia y familia, y están todos los programas que se vinculan también a la de víctima, porque se van cruzando de alguna otra forma, pero todos los programas de Sename, de que hablábamos, ¿no es cierto?, del Senamec, los centros de atención a víctimas, el Ministerio del Interior, hay harto trabajo en víctima hoy día, ¿no es cierto?, que como oferta de política pública. Y la psicología penitenciaria, que es el trabajo en cárceles tanto de mujeres, de hombres, que sí. ¿Ya? Bien, ahí terminamos el primer data, chiquillos, chiquillas. Son las 10:35. ¿Les parece si hacemos un recreo ahora o no? Y después vemos alguna duda, consulta, si es que hay. Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, espérenme, déjenme parar la grabación para que no queden los videos muy pesados.